Muy buenas noches, comienza una nueva sesión en días contados a solo 10 días del plebiscito constitucional y la atención se desvía por un rato del apruebo y el rechazo y se centra en la figura de Héctor Yaitul, formalizado hoy por varios delitos. ¿Cómo influye en los ánimos de cara al 4 de septiembre? Ya estamos viendo cómo se va convirtiendo en un tema de campaña que cada grupo intenta interpretar a su favor. Revisemos algunas de esas ideas. Si aumentan los hechos de violencia en protesta por el apresamiento, se tensa el escenario y puede haber una reacción de temor que favorezca al rechazo. Por otro lado, piensan algunos que las instituciones hayan funcionado en la captura de Yaitul favorece al gobierno y por ende al apruebo. Como sea, queremos saber cómo lo ven desde ambos sectores, dos líderes políticos. Viene la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, y también el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque. Comienza Días Contados, contamos todos, contamos con todo. Ya estamos en condiciones de iniciar la conversación acá en el segundo piso, en la mesa de Días Contados, junto a Juan Diego Montalva y Paula Walker. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Carolita, buenas noches. Bueno, abramos de inmediato el segundo piso para analizar también las esquilas que dejan el ambiente político, la situación judicial de Héctor Yaitul. Bueno, los hechos indican que Héctor Yaitul fue apresado ayer por la Policía de Investigaciones en Cañete, fue trasladado en helicóptero a Temuco y hoy día ha sido la jornada de su formalización. Obviamente que han empezado a trascender, digamos, datos del contexto en que se da finalmente la detención de este emblemático líder de la causa mapuche en esta agrupación radicalizada que es la CAM. Y uno de esos datos indica que el gobierno se habría enterado con minutos de antelación, incluso algunos minutitos después de este operativo, que obviamente mandata el Ministerio Público a las policías, y allí viene la primera interpretación. Después de varias ocasiones de desencuentro o incluso tensión entre la ministra del Interior, entre el gobierno y el fiscal nacional, respecto de a quién le correspondía tomar la acción penal para perseguir a Héctor Yaitul, el Ministerio Público ejecuta esta acción y comienzan, como digo, las interpretaciones en el sentido de cuán conjunto habrá sido ese trabajo. ¿Cómo ves tú, Juan Diego, esto? ¿Es un hecho que es importante el que se le haya avisado más o menos encima al gobierno por parte del Ministerio Público? Lo conversábamos en la pauta que se dice, y al parecer por lo que dijo, estaba leyendo lo que decía, lo que había dicho el fiscal Cristian Paredes, director de la Unidad de Delitos Violentos, aquí en Santiago. Esta investigación comenzó hace ya más de 2 años y fue desarrollada con sigilo y resguardo. Como dando a entender de que esto las autoridades no lo habían conocido con mucha antelación. Esto llama la atención. A ver, hay dos posiciones que conversando con gente de la zona. Una es que el gobierno, si se desentiende de la detención de Yaitul, de alguna manera se libera de los costos políticos que puede tener dentro de la comunidad mapuche o las conversaciones que están teniendo con ellos. Pero lo que me decía gente de la zona es que es impresentable que una medida de este calibre a 10 días del plebiscito el gobierno no esté al tanto. No olvidemos que aquí hay una ley de seguridad del Estado que está puesta en esta querella. Entonces me decían, es impresionante que el Estado no sepa que van a meter preso a Yaitul. O sea, debería de haber una coordinación. Y si bien la Fiscalía es sabido que no se lleva bien con el gobierno o con el grupo del Frente Amplio, al menos la policía debería haber comunicado a las autoridades, porque no olvidemos que investigaciones depende del Ministerio del Interior. Entonces, como que la idea es que es raro que la autoridad no sepa, ¿no? Ahora hay que ver cómo se desarrolla esto en los próximos días, porque hay que ver si va a tener beneficios para el gobierno el hecho de que esto es un poder independiente del Estado el que tomó la decisión y no fue el gobierno. O que el gobierno quede al aire, ¿me entiendes? Como
como que no, la verdad que no está en control de lo que ocurre en el país. Eso hay que ver cuál va a ser el elemento que más va a pesar en la opinión pública para determinar, ¿no?, el éxito o fracaso de este evento para el gobierno. Paula. A ver, yo creo que Héctor Yaitul se pasó como 3 pueblos. O sea, mi impresión es que Yaitul como que le colmó la paciencia al gobierno. Yo pienso que él ha sido muy provocador, ha sido una persona que está ahí como en la agitación, desafiante permanentemente. También ha sido una persona que no precisamente ha sido un conciliador ni ha buscado un camino. Si ustedes recuerdan, cuando el gobierno llegó, hace ya 5 o 6 meses atrás, parecía un gobierno que quería establecer una relación diferente con la Araucanía. Y todos sabemos lo que pasó con esa visita. Incluso un asesor muy cercano al gobierno desde la época de la campaña y luego en el Ministerio del Interior, Salvador Millaleo, renunció por diferencias al interior del gobierno de cómo abordar el tema de la Araucanía. Entonces, Héctor Yaitul no es una persona que tienda puentes con el gobierno, no es una persona que esté buscando, por sus propias declaraciones, el diálogo. Entonces, arrinconó al gobierno y el gobierno, mi impresión es que hizo lo que tenía que hacer. Es decir, amplió una querella que venía, recordemos, desde la época del presidente Piñera, desde el 2020, amplía la querella y entrega al Estado de Derecho, a la Fiscalía, a los tribunales, que esto se mueva. Todo eso a mí me parece que está súper bien. La pregunta hoy día yo creo que es hacia el interior del gobierno y de su coalición. Yo creo que el gobierno no se esperaba invocar la ley de seguridad contra un personero muy reconocido del pueblo mapuche. Y más bien yo creo que este es un momento de maduración en el gobierno, no sé cómo decirlo de otra forma. Es como vestirte de pantalones largos y decir, ¿sabe qué? Yo gobierno para todo el país y no puedo tolerar una provocación y tocar la nariz, una y otra vez en España te dicen que están tocando la oreja, ¿no? Que te están soplando y soplando. Yo creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer, esa es mi impresión. Ahora, respecto de quién le avisa, a quién, cuánta autonomía se tiene, aquí está involucrado el Ministerio Público, el gobierno como parte querellante y la Policía de Investigaciones, que es la que ejecuta esta acción. Tú estuviste en el gobierno. Sí. ¿Qué pasa con esos avisos, no avisos? ¿De qué depende y cómo se toman? Porque se ve muy distinto de afuera que de adentro, obviamente. Sí. Nunca nadie va a ser muy explícito en este tipo de situaciones, porque básicamente hay personas siempre detrás de los procedimientos. Entonces, es probable que sea raro enterarte muy encima de una cosa así. No porque nadie vaya a mandar un correo electrónico ni un documento firmado, pero en el Ministerio del Interior hay enlaces para Carabineros y enlaces, cuando digo enlaces, una persona que está trabajando en el Ministerio del Interior y tiene un contacto directo con ambas instituciones. Ya. Entonces, que el gobierno pueda reconocer que se enteraron muy encima, habla bien del Estado de Derecho y de la autonomía de los poderes. No sé si, ¿cómo decirlo? ¿Cómo no se enteraron antes, no? Porque en un punto los pilla desprevenidos, pero no olvidemos que el Ministerio del Interior tiene abogados y abogadas que están trabajando en la causa. Que están relacionándose como querellantes, como no sé cuál es la figura técnica, ¿no es cierto? Querellante. Como querellante, por lo tanto, tienen acceso a la carpeta de investigación, se juntan con la fiscalía, o sea, hay muchas instancias donde tú puedes intercambiar información. Sin embargo, si es cierto que se enteraron encima, yo creo que el gobierno procedió súper bien. Piensen que hizo lo siguiente, aparece la ministra Isquia. Inmediatamente el presidente llama a una reunión del comité político y hay hoy día un despliegue territorial diferente. Es decir, el presidente se va al norte, sigue con su agenda normal, porque tiene que demostrar cierto grado de normalidad, a pesar de la detención de Yaitul.
Y por otro lado, la ministra de Defensa y el subsecretario del Interior se trasladan al territorio, Concepción y posteriormente a Temuco. Entonces, yo veo al gobierno, a pesar de encontrarse con esto, bastante como ordenado en este primer despliegue. Veamos ahí qué va pasando. El Ministerio del Interior tiene que asegurar que la zona no se le va a incendiar. Y en esto solamente un comentario. No sé si vieron, en la mañana Pullman Bus hizo un anuncio que no ayuda en nada, que dijo que se suspendían todos los viajes a Pucón, a Puerto Montt, a Valdivia, a Temuco. Pero ellos actúan sobre hechos. Sí, yo lo sé. O sea, yo lo sé. Yo creo que esa es una decisión súper racional en un escenario que es de por sí inestable en la zona, donde hay muchos hechos de violencia, donde paran los buses y hacen bajarse a la gente. O sea, no están, digamos, elucubrando sobre cuestiones que podrían eventualmente pasar. Son cosas que pasan habitualmente. ¿Y qué ha pasado? Y cuando hay hitos importantes, esas cuestiones pasan con mucha mayor frecuencia. Ojo, hay colegios en la Araucanía que han suspendido sus clases por eventuales hechos de violencia. Las personas que viven allá saben lo que ocurre cuando un hecho de esta connotación, cuando que involucra además a un líder de esta connotación, digamos, sucede. Entonces, yo no me atrevería a juzgar, fíjate. Sí, no, yo lo que digo es que, en teoría, hoy día estamos con un estado de excepción en esa zona y la carretera 5 Sur, la ruta, sí, que es la ruta principal, está protegida por militares en la ruta. Claro. Entonces, por eso también uno pensaría que era racional que el gobierno estuviera informado con cierta anticipación para poder, por ejemplo, anunciar al poco rato que la ministra Maya Fernández iba a viajar, hacer una coordinación en terreno. Pero lo hicieron. Claro, lo hicieron, como dices tú, a pesar de la premura, en el fondo pudieron articularlo, pero también es como una especie de gentileza de un poder a otro, o una consideración de un poder a otro, poder avisarle con la suficiente anticipación. No sé si tú tienes alguna interpretación ahí de que esto puede ser como una especie de venganza del fiscal Jorge Abbott contra el gobierno. Ojo, es el gobierno del Frente Amplio que impulsó una acusación constitucional en el gobierno anterior, en la Cámara de Diputados, consiguieron las firmas, se elevó la acusación constitucional contra el fiscal nacional, la vio la Corte Suprema y mayoritariamente votó en contra de esa acusación. Hay hartas interpretaciones además del momento en que ocurre esto, ¿no? La detención de Yaitul, algunas bastante afiebradas, podríamos decir. Sí, bueno, ahí dentro de estas teorías medias conspirativas, la idea es que el hecho que el fiscal de la unidad de delito violento, Cristian Paredes, que está en Santiago, salga a comentar esta detención, llamó la atención porque justamente Cristian Paredes estuvo en la zona, fue fiscal en la zona y estuvo a cargo del caso Huracán. Es una persona muy cercana al fiscal Abbott, al máximo personero de la Fiscalía, y Roberto Garrido, a su vez, que ahora el fiscal en la zona, también ha tomado un rol bastante preponderante. Y en ese sentido se dice, bueno, puede ser que el Ministerio Público no tiene tampoco mucho interés en trabajar coordinadamente con el Ministerio, y esto es como una demostración de una venganza aquí no hubo gestos de la Fiscalía al poder político. Me comentaban que durante el gobierno de Bachelet, cuando hubo detenciones como este tipo, se sabían con días de anticipación. Y en este sentido, en el contexto actual, que faltan 10 días para el plebiscito y que evidentemente iba a traer como consecuencia una cantidad de posibles atentados, incendiarios, principalmente de maquinarias, me decían, que lo que se espera es que hayan atentados a quema de maquinaria. Sí, que ya está viendo, digamos. Está viendo. Entonces, que en ese contexto también es muy importante que el Poder Ejecutivo supiera con antelación este escenario, hecho. digamos. Y en ese sentido también se especulaba si Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, también había sido bypaseado por la Policía de Investigaciones o por la Fiscalía. Bueno, pero la Fiscalía cumple la orden del Ministerio Público. El Ministerio Público es el mandatario de la acción policial, y el Ministerio Público, como decimos, es un organismo autónomo. No tiene obligación de informar al gobierno, es más bien una consideración. Pero la policía, ahí la Policía de Investigaciones, lo que dice, lo que sería extraño es que Investigaciones no haya comunicado al gobierno. ¿Y qué propósito tendría? Si es que si esta operación... Un desaire. Claro, pero una especie de
Sí, porque tú puedes coordinarte. Ahí tení de vuelta. Yo creo que a ver, se habla mucho de qué significa esto, ¿no? En términos de, la ministra ayer lo decía, como que no busquen réditos políticos. Y entonces las teorías afiebradas, que pueden ser medias ciertas, yo no digo que no lo sean, digo que es como mucho pelo en la sopa. A ver, escuchemos la declaración de la ministra. Vale. En este sentido lo comentamos a la vuelta. Como ustedes saben, se ha materializado la detención del señor Héctor Yaitul y como gobierno queremos constatar que el Estado de Derecho en nuestro país funciona y nadie está por sobre la ley. En esa línea, los trabajos tanto del Ministerio Público como de las policías han rendido frutos y hoy está en las manos del Poder Judicial, de la justicia, poder seguir con el proceso que ya está en curso. Quiero aprovechar esta instancia y en especial pensando en las personas que viven en la Araucanía, en el Biobío, en los ríos, en un llamado transversal a no sacar réditos políticos de esta situación y dejar que las instituciones funcionen. La ministra pide además que no haya una utilización política en el contexto preelectoral en el que estamos de este hecho, pero comentemos aquí en el mesón esta transcripción que se conoce del llamado de Tania Santis, sí, Tania Santis. A Héctor Yaitul, aló, y que se conoce además por las transcripciones de las conversaciones del teléfono de Héctor Yaitul, un trabajo que llevó adelante la Fuerza de Tarea de allá en el sur. La Policía de Investigaciones, ¿no? De la Policía de Investigaciones. No tengo el dato exacto, así que no tengo total seguridad, pero lo voy a confirmar. Entonces, contesta Yaitul, aló, y la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social dice, hola, buenas tardes, don Héctor Yaitul. Sí, con él. Hola, mi nombre es Tania Santis, yo trabajo con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Ya. Ella me pidió ver la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted por teléfono. A ver, ¿y cómo consiguió mi número? Dice Yaitul. ¿Usted o la ministra? Le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial. Y Héctor Yaitul le dice, me entrega ese dato, me habla por WhatsApp y ahí lo veo. Ya, perfecto, cómo no, gracias. Lo que no sabemos es si se habrá concretado ese intercambio de información y si se habrá producido la conversación entre hasta esta hora en que estamos grabando no lo sabemos, entre la ministra Janet Vega y Héctor Yaitul, que había defendido la figura de los presos mapuches, de los presos políticos mapuches en el contexto del conflicto mapuche poco antes de eso, y es en este contexto cuando el presidente anuncia la idea del estado de excepción intermedio en que la ministra intenta hablar con Héctor Yaitul. ¿Se había ampliado ya yo creo que no se había ampliado todavía la querella? No sabemos qué fecha era la se época. llamaba? Mayo. Era la época en que el gobierno decía nosotros no perseguimos ideas. Sí. ¿Se acuerdan? Mira, y sostuvieron claro, eso punto. hasta hace poco. Sí. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta la vuelta por los propios sesgos, por los estereotipos, la vuelta que se ha tenido que dar el gobierno? O sea, partimos tratando de ser un gobierno súper diferente y no vamos a militarizar. Se retiran las querellas por ley de seguridad del Estado, no hay del presos, estallido. no sé qué, vamos a ser diferentes, vamos con un plan que les va a encantar en la Araucanía y todo se va a acabar súper rápido. Claro. Bueno, y está el viaje a Temucuicui. El viaje de la ministra, que fue un golpe bajo, a la base. muy al comienzo. O sea, y un autogolpe. A la base del gobierno. O sí. sea, no es que hubo alguien que le dio un golpe. Sí, pero ahí no hay es una que... ingenuidad, O sea, ¿no? hubo gente que disparó, digamos. Sí, Esa es la primera responsabilidad. Claro. Digamos. Entonces, el gobierno, si uno lo piensa hoy día, ¿cuál es la diferencia de este gobierno en esto con respecto a los gobiernos de la Concertación que tanta leña caída hicieron con los 30 años? O sea, ¿cuál es la diferencia hoy día? La verdad es que es muy poquita, claro. Es muy poquita porque, perdón, y aquí termino, Plan Buen Vivir. Plan Buen Vivir, que era la llave maestra. Con el Plan Buen Vivir todo volvería al origen. Y el Plan Buen Vivir no tenemos muchas novedades, no tenemos muchas noticias, no importa mucho el Plan Vivir, la verdad. Entonces, uno se pregunta, la vuelta tan larga para terminar exactamente en el mismo lugar tan criticado. Sí, hay algo de ingenuidad y
que me lo han dicho mucha gente de la región, que me parece interesante, es que me dicen la ingenuidad de creer de que porque están ellos en el gobierno, los movimientos mapuches van a tener más buena onda con ellos porque son Frente Amplio, porque son jóvenes. Para ellos, y en esto es bastante interesante el punto de que el hecho de estar en el Estado chileno ya te hace el enemigo número uno de los mapuches. Claro, y eso Entonces, yo creo que lo han tenido que aprender, digamos, a golpe, pero también yo creo que es justo decir que este es un gobierno que precisamente intentó una vía alternativa, quizás con mucha ingenuidad, pero que por lo menos en el origen, con el programa de gobierno, digamos, que le permite a Gabriel Boric ganar la elección, estaba la intención de desmilitar la zona, que era lo que siempre se decía, establecer un diálogo. Se dieron cuenta que en los hechos la escalada de violencia era tal que resultaba sencillamente imposible. Pero todas las instancias y los intentos que tuvo el gobierno por conversar y sentarse a la mesa con Héctor Yaitul fueron rechazados y de una manera hasta humillante, diría yo, por el propio Yaitul, más allá de que hay otras organizaciones que también están generando hechos de violencia. Yo creo que esto solo da cuenta de la enorme complejidad que tiene este asunto, que es un asunto centenario y que probablemente no va a poder resolver un solo gobierno, pero también es cierto que si hay un sujeto que no tiene ninguna voluntad de aceptar ninguna de las alternativas que se abren, bueno, como decías tú, el gobierno ya sencillamente pierde la paciencia y tiene también un sentido de realidad que lo hace desandar lo que inicialmente había hecho. Y además sumémosle la interna del gobierno. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con las dos coaliciones que apoyan el gobierno? Sí. ¿Qué pasa con el Partido Comunista? Que probablemente, bueno, el comunicado de la CAM es muy certero, es muy duro, le llama un gobierno de pseudoizquierda. Es decir, en realidad entre ustedes y lo que había antes, prácticamente no hay diferencia. Habla de que contamos con la capacidad militar para defendernos de lo que nos van a hacer. Luego dice que van a hacer resistencia armada y pone foco en el Partido Comunista. Pone foco. Sí, el comunicado de la CAM pone foco en el Partido Comunista. Entonces, hoy día el gobierno se le agregó un pequeño frente que vendría siendo el frente de claro, la Araucanía. Y es una prueba de gobernabilidad y ahí sí yo creo que hay elementos a seguir, como nosotros, como opinión pública en general. ¿Cuán cierto es que este es un gobierno que realmente va a mostrar y entregar gobernabilidad en un tema súper complejo? Y yo creo que esta sí que es una prueba de fuego. Yo me acordé, nos tenemos que ir a la pausa. A la vuelta conversamos con el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque. Antes, WOM tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados, recibimos en el estudio al senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenido. Bien, muchas gracias por recibirme. Bueno, tenemos harto tema, por lo pronto eres presidente de la Comisión de Trabajo. Así es que el proyecto de 40 horas va a ser discutido, pero naturalmente hay temas políticos, el tema constitucional y antes de eso todo el revuelo por la detención de Héctor Yaitul que vale la pena mencionar. ¿Algún análisis, opinión sobre lo que ocurrió en las últimas horas? ¿Con lo de Yaitul? Sí. Bueno, me parece que esto reafirma que en Chile existe Estado de Derecho y que por distintas querellas de distintos gobiernos, esta viene una querella del gobierno Piñera del 2020, que este gobierno amplía, ¿verdad? Y anteriormente en el gobierno de Bachelet también se querella por la ley de seguridad interior del Estado y tiene básicamente un tren de delitos por los que ha pagado cárcel también, y afirma que el Estado de Derecho tiene que estar por encima de las vicisitudes políticas. Entonces, cuando se habla acá de que eventualmente tendría que haber un trato especial, ¿verdad?, de que no cooperaría eventualmente con la paz en la Araucanía, yo creo que lo que coopera finalmente es la paz de los países, es que exista una justicia a la cual todos podamos remitirnos, que sea seria y que opere en estos casos como ha operado con la detención de Héctor Yaitul. Y eso me parece que es algo que nosotros tenemos que reivindicar, al menos los que creemos en las instituciones. Y yo en algo, paradojalmente, si coincido con la ministra Sichel, es que no creo que haya que sacar o buscarle un provecho político. Estamos a puertas de un plebiscito, todos tenemos más o menos opiniones formadas al respecto, pero me parece que esto es el Estado de Derecho funcionando. Pero solamente a propósito de lo mismo, de la justicia que ve estos casos, tu colega Rojo
Edwards del Senado dice que con el texto de la nueva Constitución no se hubiese podido detener a Yaitul y formalizarlo por estos delitos. Sí, y eso no es así. No, dice, No, a ver, no, hay un detalle, dice que en el de estar en ejercicio la nueva Constitución, este caso habría ido A la al tribunal, justicia a la indígena. justicia indígena, Claro. y no habría sido Imposible. A ver, es que es imposible saber hoy día, No. porque eso remite a la ley. El 322 de la propuesta de nueva constitución, me puedo equivocar en el número, tal vez la Paula lo tiene. 322, El Paula. 322 creo yo busco. que finalmente determina que al final zanja la Corte Suprema, pero como claro, se remite a la ley, ¿verdad? Pero el caso Y la justicia indígena no queda determinada si va a obrar sobre asuntos penales o no, como no señala si va a obrar sobre asuntos medioambientales, etcétera, pero suponemos que ha abierto en la ley. Claro, Ahora, claro, firmarlo- suponemos que en un Estado de Derecho no. y además causas penales no estarían dentro de la justicia No, indígena. pero ojo que en la convención hubo una indicación muy específica del convencional Daza, que fue rechazada, que señalaba específicamente eso, que las causas penales no iban a ser remitidas a aquello que tuviera relación con asuntos indígenas, pero fue rechazada. Pero como está abierto a la ley, y es un poquito lo que también me pasa con este proceso. Yo trato, y un poco comentábamos antes respecto de los Twitter y de las redes sociales, de doble chequear. Y yo creo que hay buenas razones por las cuales yo considero que hay que rechazar la Constitución, pero no me gusta hacer del lobo, porque efectivamente yo siento que hay cosas que están abiertas y son interpretables. Y hacer exégesis hoy día, siempre antes de un plebiscito o un proceso eleccionario, se toma parte. ¿No estás de acuerdo, es conveniente. ¿No estás de acuerdo con Rojo Edwards respecto a esa interpretación que hace? No me atrevería a decir que no sé, porque eso va a estar estipulado en la ley. Sí. Pero, Bueno, pero yo preferiría, y en este caso en particular, que hoy día tenemos un Estado de Derecho funcionando, que ha funcionado en distintos gobiernos, que hay que preservar y que a mí me da garantías de que efectivamente aquellas personas que delinquen, aquellas personas que hacen actos terroristas, van a ser juzgados por la justicia. Y a eso yo apelo, y eso es lo que me gustaría además conservar. Y obviamente que estas cosas hoy día estamos abiertos a mucha discusión y a mucha noticia que, sin ser falsa, puede ser interpretable, ¿te fijas? ¿Qué te parece que el gobierno, en la eventualidad de que el gobierno lo supo minutos antes de ocurrir el hecho? ¿Te parece algo relevante como información, como dato? Mira, yo supongo, acá actuó la Fiscalía, tiene que haber habido una orden judicial previa. Yo no sé si se usa por protocolo, no es mi tema, la verdad, avisar previamente antes. Imagino que no se le avisará a todos los que han interpuesto querella antes de hacer una detención, y más en un caso tan delicado como este. Así que parece que se usaba antes o se ha usado que las autoridades sepan, pero no me atrevería a pronunciarme al respecto porque la verdad que no tengo información. Lo importante ahora es qué va a decir el gobierno, ¿verdad? Y qué va a decir después de la formalización, y eso creo que hay que estar bien atento también a esas señales. ¿Y hasta ahora lo que ha dicho? Entremos en- ¿Qué te parece? Lo que ha dicho hasta ahora. Bueno, ha habido, es que hay una conducta antes de ser gobierno y nosotros vimos, qué sé yo, que el actual presidente Boric, el diputado Jackson en su momento, la diputada Vallejo, ellos señalaban que había que terminar con la Ley de Seguridad Interior del Estado, incluso presentaron un proyecto en la Cámara para eso. Tenemos hoy día una ley que nosotros estamos viendo, que es precisamente la Ley de Indulto, ¿verdad? Y el gobierno en su momento, recordemos, bajó todas las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado. Entonces tienen una conducta un poco sinuosa en esa materia. Nosotros, de hecho, hemos pedido poner el proyecto de indulto en tabla. El gobierno ha hecho todo lo posible porque no se vea. Mira, Porque no tienen los votos. O porque no tienen los votos, pero también porque le trae una serie de problemas internos. Yo creo que acá hay un problema de dos almas en el gobierno. Cuando tú tienes un grupo que reivindica a Yaitul y tienes al Partido Comunista que reivindica de alguna forma y defiende mucho lo que ha hecho Yaitul en general, ¿verdad? Y tú tienes otro grupo que la verdad es un poco más reactivo a la idea de que exista una suerte de trato especial a Yaitul, y los tienen a los dos en el gobierno, se te producen problemas políticos. Por eso el pronunciamiento ahora del presidente Boric yo creo que es tremendamente relevante en esta materia. Déjame llevarte a lo que va a pasar el 5 de septiembre
y llevarte a tu sector. ¿Cómo están las conversaciones de cara a un eventual triunfo del rechazo y lo que debiera pasar al día siguiente? ¿Hay un acuerdo que esté consensuado entre todos los partidos? Porque, por ejemplo, de republicanos dicen que no es necesario cambiarle nada a la Constitución. La UDI dice que hay que hacer un acuerdo transversal entre los partidos de Chile Vamos, con listas nacionales y con otros temas. ¿Tú estás involucrado en esas conversaciones? A ver, sí, bueno, claro, estamos ahí. De hecho, en el Senado se conversa mucho y se conversa también, y es una de las gracias del Senado, por más que lo quieran eliminar. Yo, para hacer el disclaimer, tampoco pensaba salir senador, la campaña fue difícil, salí, bueno, esto que lo otro, pero a mí me interesa la institución del Senado más que el ser o no senador. Se puede llamar elecciones, eso también yo creo que hubiera sido quizá bueno eventualmente llamar elecciones una vez que la Constitución entrara en vigencia, así un poco así hace tabla rasa y parte de cero. Pero bueno, en la circunstancia actual, nosotros no somos republicanos. Nosotros hemos tenido relaciones, ellos tampoco quieren ser de Chile Vamos, y nosotros presentamos primero un documento de 10 puntos firmado por presidente y secretario general del partido, de los partidos, respecto de qué es lo que se quiere promover, agregar, defender, etcétera. Nosotros votamos favorablemente, y un poco para hablar de hechos más que de intenciones, votamos favorablemente la ley que rebajó a 4/7 todos los quórums de la actual Constitución, precisamente para habilitar un nuevo proceso constituyente, ¿verdad? Lo que hace que sea una Constitución más flexible de lo que era. Incluso rebajamos leyes, las leyes de quórum calificado, que fue una iniciativa de Álvaro Elizalde y otros, precisamente para que no... Esa idea de que la derecha o la centro-derecha, que es una idea un poco noventera, también se tiene que defender con supraquórums, yo creo que está absolutamente superada, y lo que sucede en el Senado es prueba de aquello, y lo que ha sucedido también en la Cámara en general con las mayorías que obtiene también. Hubo una excepción claramente en la convención por un momento político específico. Entonces, habilitamos ese proceso, votamos a favor de la rebaja a las LOC, votamos a favor de la rebaja a los 4/7, y en estricto rigor lo que hemos hecho es habilitar las posibilidades de tener una Constitución lo suficientemente flexible para que se pueda abordar un nuevo proceso constituyente, porque ganar el rechazo, asunto que podemos discutir después, porque hay mucho cheerleader señalando, levantando banderas de que esto está prácticamente ganado, y yo discrepo. ¿Ganado de para esa, quién? Para el rechazo, por las encuestas, qué sé yo. ¿Hay mucho triunfalismo, crees tú? Yo creo que ha habido un poco de triunfalismo por el asunto de las encuestas, pero te puedo ir a eso. Versus esa flexibilidad que te permite la actual reforma, que algunos dicen, mire, fue tardía, esto, no tengo por qué hacerme cargo de eso, yo vengo de otro partido, yo vengo de otra lógica. Nosotros propusimos una constitución liberal desde el principio, una constitución mínima, ¿verdad? Fuimos a los diálogos constituyentes que hizo la presidenta Bachelet, y efectivamente yo siento que Chile necesita un nuevo pacto constitucional. Este que propuso la convención no, porque yo creo que tiene muchos ripios y tiene muchos defectos. Incluso han tenido que hacer un documento para señalar que van a modificar aquellos defectos. Pero el problema está, y aquí vuelvo un poco a la voluntad que hemos mostrado de rebajar los quórums para tratar de sacar adelante la reforma, es que los quórums de reforma, aquellos aspectos relevantes de la propuesta constitucional de la convención, son extremadamente altos, que es la misma crítica que le hizo Fernando Atria permanentemente. Se hizo un picnic haciéndole crítica a los 2/3, y tiene 2/3 más 4/7 más referéndum, lo que electoraliza cualquier modificación constitucional. Y solo para terminar, yo estuve 4 años en la Comisión de Constitución, hicimos muchas reformas constitucionales, particularmente el capítulo 15, para habilitar el proceso constituyente, y si nosotros hubiéramos llevado eso a referéndum, la verdad que hubiera sido muy difícil de que eso prosperara, ¿te fijas? Ya. Luciano, ¿cómo es tu estado de ánimo para el 4 de septiembre? Para el día de... ¿Eres de los que está optimista? ¿Tienes susto? ¿Estás intranquilo? ¿Cómo Sí, aportas a eso? No, yo trato de ser escéptico en general en política. En la vida. Sí, en la vida también. En la vida. Pero Eres del grupo no de- es cinismo, no es cinismo. Es sencillamente tratar de entender de que efectivamente yo creo que la Constitución del 1980, con las reformas importantes que se le hicieron en 2005, la Constitución hoy día lleva la firma de muchos socialdemócratas, entre ellos Lagos, ¿verdad?, está caduca políticamente, ya no nos sirve. Puede funcionar jurídicamente, pero políticamente no es el pacto social que necesitamos. Y culturalmente también. Y culturalmente también. Y yo no sé si el problema en algún minuto, cuando tú miras el estallido y cuando tú miras las demandas que la ciudadanía hacía por cosas que eran obviamente básicas, mejor salud, mejores pensiones, etcétera, eran necesariamente de reforma o de nueva constitución, pero hoy día sí es un problema político. ¿Y por qué hoy día eres tenemos escéptico? ese
Porque yo no podría saltar de alegría diciendo, mire, ganó el rechazo. Nosotros todavía tenemos un asunto pendiente, que es tratar de que aquellos sectores, creo yo, más moderados del país, ¿no? La centroizquierda, la centroderecha, que concurrieron además al acuerdo del 15 de noviembre, no se nos olvide quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron, eso es bien importante, puedan llegar a un pacto constitucional que le permita al país progresar, trabajar tranquilamente, tener ciertas reglas claras, que las instituciones, que finalmente lo que hacen las constituciones, que es delimitar más o menos los bordes del poder, ¿verdad? La fiscalía, el ministerio, el poder judicial, el legislativo, la Contraloría, el Banco Central, etcétera, funcionen para que todos tengan garantías, y particularmente las minorías, que es básicamente lo que siento que quedó muy mal en este proyecto constitucional. Entonces, decir yo voy a estar tranquilo porque gana el rechazo, no, ganar el rechazo es también seguir con algo que está pendiente, y ganar el apruebo es obviamente también modificar una cantidad de elementos que los mismos partidos que apoyan el apruebo han dicho que hay que modificar. Luciano, pero la diferencia es que eso me parece que con los quórum es más difícil de modificar. ¿Y tú le crees, perdona, solo para terminar, sí, cómo no. tú le crees a los partidos que son la base del gobierno, el presidente Boric, que van a hacer las reformas que dicen que van a hacer? No mucho. No mucho, mira. No sé, al Partido Comunista no le creo. El Partido Comunista determinó en su Consejo General, no sé, que esto era la batalla, ¿verdad? La madre de todas las batallas. Guillermo Tellier dijo que esto era 99% de su gusto en su momento, y luego que se firma el acuerdo para hacer las modificaciones que propusieron los partidos políticos, Alejandro Goich mediante, él sale a decir, gran actor y gran director, no, y me dirigió en la última obra que yo hice además, así que le tengo mucho cariño, es muy amigo. Pero en esto sí que, bueno. Es una buena persona, pero equivocada. Claro, bueno. Oye, y salió a señalar que no podía dar garantías de aquello. Entonces, creo que en esto hay que ser tremendamente cuidadoso, y hay que velar por ver cuáles son los actos. Ya, al cómo PC se ha no le votado, crees cómo nada. Al PPD y al PS. Sí, más. Yo tengo una buena opinión. De hecho, lo que ha propuesto incluso el PPD respecto de lo que podría eventualmente suceder políticamente a partir del 4 de septiembre o del 5 en adelante. ¿Te gusta eso? Encuentro que tiene bastante sentido de realidad, es pragmático. Yo creo también en la política pragmática, en la política de trinchera no me gusta. Déjame hacer una cosa. Sí, Viene claro. Natalia Pergentili, además la presidenta del PPD. Dentro de un ratito vamos a estar conversando con ella. Veamos cuál fue tu reacción después de este acuerdo por el apruebo, en que fue maestro de ceremonias el gran Alejandro Goich, y lo comentamos a la vuelta. Acá hay dos preguntas. Primero, ¿quién eligió a los presidentes de partidos de gobierno para hacer la Constitución? Y segundo, ¿de dónde van a sacar los votos si son minoría en el Congreso para hacer esos cambios que ofrecen? ¿De dónde van a sacar los votos? En el fondo, tal cual. nos necesitan a nosotros la derecha. No, pero acá, es que hay que entender algo. Acá, tú cuando tienes una reforma, y esto es pura aritmética, simple, tú cuando necesitas 88 votos versus 103, la Constitución actual hoy día necesita 88 votos en la Cámara de Diputados versus 103, y necesitas 33 senadores versus 28, hay una diferencia, ¿verdad? Y con los 4/7, ellos probablemente tienen los votos, pero ganando la prueba no van a necesitar 4/7, van a necesitar 2/3, ¿verdad? O 4/7 más, y se interpretó como que nosotros le estábamos diciendo, mire, no nos vamos a abrir la reforma. Por el contrario, el país necesita reforma, y obviamente que los votos para cosas que evidentemente sean para el bien común y para mejorar eventualmente una constitución como la que está proponiendo hoy día quienes proponen la prueba, obviamente van a estar, pero es distinto tener quórums muy altos que tener quórums más flexibles. Luciano, porque las constituciones son instrumentos flexibles. Sí, un punto. Sí. Y yo que le encuentro bastante razón. A principios de agosto, el conglomerado oficialista, que es Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, hacen este acuerdo de los cambios que nosotros lo hemos conversado bastante acá en el programa, el hecho de los justitos que se dio la convención, de que ellos modificarían los justitos que se dio la convención, y hacen una cantidad, este acuerdo que firman. Y la gente de este conglomerado, del oficialismo, me ha dicho a mí, bueno, pero ¿y la derecha no ha hecho ninguna declaración importante diciendo
¿me entiendes? Que, o sea, con el nivel de compromiso De detalle, y de ¿no? importancia que es el nuestro. O sea, a ver qué va a pasar con la paridad, qué va a pasar con los derechos, qué va a pasar con medio ambiente, ¿me entiendes? Como que no hay, que la derecha no ha puesto todavía sus cartas sobre la mesa. Pero eso no es cierto. Pero lo que ustedes hicieron, el grupo, lo que hizo la Javier derecha... Macaya. ¿Ah? Javier Macaya, dices tú. Sí, No, Javier, no todos los pero- partidos. O sea, Los claro, partidos sí, hicimos con una declaración de 10 Poblete, puntos sí. donde está... Claro, pero son bastante amplios. No hay cosas concretas respecto, por ejemplo, o sea, vamos a poner el Poder Judicial en vez de el sistema judicial, vamos a evitar la reelección del presidente. Hay cosas muy concretas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la derecha tiene algo de cierto esa crítica de que la derecha no ha colocado en la mesa los puntos como lo hizo el oficialismo. A ver, claro, pero el oficialismo yo creo que hace un acto más político que nada, pero no toca los aspectos más relevantes de la reforma constitucional, la única cameralidad en la práctica, ¿verdad? Porque la Cámara de Regiones, la verdad, que queda con incidencia solo en 12 materias, ¿verdad? Muy distinta del Senado. No es un contrapeso para no solamente el proceso de formación de la ley, sino también un contrapeso político. Los sistemas de justicia, con un Consejo de la Justicia integrado exclusivamente por 8 jueces, ¿verdad? Y el resto son... Se abrieron sí. Creo que hay ahí una captura grande. Ahora, nosotros no tenemos los votos para hacerlo solos y precisamente hoy día nosotros estamos buscando hacer una modificación al capítulo 15 a través de la modificación del artículo 142 para darle la facultad al presidente de la República precisamente para que pueda convocar a un acuerdo nacional. Creo Pero que ¿qué dice Juan Diego? nosotros... Una puesta en escena Sí. de los partidos de Chile Vamos con compromisos concretos. Pero ¿Por qué si no se ha hecho? la Sí, hicimos pero más allá de los 10 puntos. Sí, con pero 10 eran puntos. bastante amplios los puntos que hicieron ustedes. No, Sí, pero lo que no van a la estamos- especificidad que tuvo el acuerdo Pero lo que estamos hizo- haciendo, Juan Diego, lo están es haciendo. habilitar los procesos, los procedimientos precisamente para habilitar el compromiso político. Y nosotros hemos dicho, y al menos en esto me hago cargo, por lo menos desde lo que hemos hecho desde mi partido. Nosotros tenemos una propuesta constitucional que tiene al menos 4 o 5 años respecto a una constitución liberal, una constitución mínima que llamamos nosotros, que dé más o menos borde y que le permita al juego político también determinar aquellos cambios políticos que son relevantes. Concurrimos nosotros a los encuentros autoconvocados de la presidenta Bachelet. Yo lo he señalado y lo he dicho, yo creo que fue un error no proseguir con ese proceso, que era un proceso donde precisamente se podía dar por una vía institucional y que finalmente pudiésemos tener una constitución de buena calidad, que creo que no es lo que está presentando hoy día la Pero tú, Convención. eso son Entonces, puntos de Bópoli. Sí, claro. Y en Chile Vamos. Bueno, yo he visto, por lo menos en Javier Macaya, que ha tomado un liderazgo muy importante en la UDI, también el entendimiento absoluto de que nosotros no nos podemos quedar con la Constitución actual y que tenemos que hacer cambios relevantes. ¿Te fijas? Paula. El detalle de los cambios, hay parte en esos 10 puntos y el resto tendrá que ser materia también de discusión entre los distintos partidos del mismo pacto, pero que Eso- hay disposición. Eso te la iba a hay. preguntar. Sí. Es muy difícil llegar a estos 10 puntos que para nosotros pueden ser así como generalistas, pero es difícil al interior de la derecha conseguir esos 10 puntos. ¿Es lo máximo que puede dar la derecha hoy día? Entendiendo No, que dentro de la no derecha creo. hay muchas derechas. Sí, bueno, y en la izquierda también hay mucha izquierda. Pero Pero yo se creo que... sentaron, salieron con un documento. Salieron con un documento, pero que no modifica los aspectos esenciales, no modifica Y que tú no le el creas, legislativo. No, yo no le creo, pero no le creo básicamente al sector más duro de la Pero concertación. tú dices que no modifica los aspectos esenciales, más allá del Senado, ¿no te parece que...? No me parece. ¿Quién? No, Pero me parece. pues, No me parece que se mete en sistema político principalmente. Ahí yo creo, los podemos repasar después, pero Luciano, ¿cuesta pero me parece... al interior de la a ver, derecha? a veces cuesta, pero me parece que hay una generación de personas que no se hacen o que no tienen por qué cargar de la mochila de lo que en algún momento fueron los acuerdos post dictadura o a los comienzos, a los albores de la democracia, donde había senadores designados, donde había otra estructura política también muy atada, muy horquillada por el binominal, ¿verdad? Y que yo creo que no requiere de aquellos quórums supramayoritarios que le den tanta protección. Me parece ver Es al menos... generacional.
Yo creo que también hay un corte, porque al menos la generación nuestra llegó a la política, llegó con Piñera 1. Piñera 1 uno lo puede criticar de muchas maneras, pero es un gobierno que es de una centro-derecha más abierta, llega con un montón de personas que la verdad que no habían estado necesariamente y que no solamente conformamos un nuevo partido político, sino que se produjo al interior de los distintos partidos también un recambio generacional. O sea, hay apertura también a ser pragmáticos, evidentemente. Vamos a defender, obviamente, la propiedad privada, vamos a defender la libertad económica, vamos a defender el Estado de Derecho, vamos a defender las cosas que defiende la centro-derecha en el mundo. Y me parece que ese es un gran problema de por qué emergen en el mundo también estas derechas más radicales, más duras, los Vox, ¿verdad? Acá también... El Partido Republicano. Podría ser, porque hay distintas... Claro, lo es, sin duda. ¿Y por qué pero ojo, yo creo que eso pasa también porque la centro-derecha no se ha planteado como una centro-derecha moderna como el Partido Conservador Inglés, ¿verdad? Que es un partido liberal conservador, como los partidos liberal o los partidos social cristianos en Alemania. Yo creo que hay una centro-derecha internacional de la cual uno también puede aprender y sacar lecciones. Y en la medida que defiende aquello en lo que cree, ¿verdad? Y de lo que no tiene por qué avergonzarse. Yo creo que los gobiernos en general de centro-derecha le permiten mayor prosperidad económica, defienden ciertas reglas del Estado de Derecho para que el Estado de Derecho cumpla su función. Y me parece que no debemos ocultarlo, pero me parece que en algún momento, en la comodidad del binominal, la derecha dejó de defender mucho de lo que, a mi juicio, tiene para sentirse orgullosa. Lo último, Luciano, hablemos de brevemente la campaña del rechazo. ¿Por qué crees tú, a qué atribuyes que haya habido tantas fake news, digamos, vinculadas y que han sido reconocidas, digamos, errores, el tema de la franja, con testimonios que no eran testimonios? Eso por una parte, y por otra parte, ¿por qué la campaña del rechazo esconde a sus líderes más emblemáticos? Al presidente que tuvieron en el periodo anterior y el candidato que, digamos, tuvo un desempeño espectacular para venir de fuera de los partidos de la derecha. Bueno, primero porque creo que el rechazo supera con creces al sector político. Segundo, porque también ha habido buenos voceros en ese sentido. Yo creo que Felipe Arbó, Jimena Rincón, Matías Walker, hay otros que han hecho... ¿Qué te pasó? No, porque estás confirmando efectivamente que esconden a la derecha y ponen a la nueva. Si se escondiera a la derecha, yo no estaría acá. A mí no me da temor decir, mire, soy de centro derecha. Yo trato de ir a las conversaciones que tienen algún sentido. Yo también les comentaba, trato de no hacerme parte de fake news. Ya ha habido también por lado y lado. Pero me parece que estamos ante un evento de una magnitud institucional tan grande, tan importante para el país, que tenemos que ser súper cuidadosos. Yo tal vez tengo esa formación, mi papá fue 50 años profesor de Derecho Constitucional en la Chile, profesor titular, y el asunto constitucional era relevante, no es cualquier cosa. Entonces, y da las reglas generales también de cómo se conforman los países y por qué a los países les va más o menos bien y les va más o menos mal, y eso está supeditado a las reglas que nos demos. Y eso de tratar de ponerle el pie encima al otro, de decir, mira, yo triunfo pervirtiendo las reglas para que mi mirada ideológica quede impregnada en un conjunto de reglas que me van a dar una cierta ventaja, creo que es algo en lo que no debemos caer. Y probablemente era parte de los ripos y de los problemas que tenía la Constitución de 1980 y que nosotros tenemos que solucionar, pero no caer en el mismo ejercicio hacia el otro lado, ¿te fijas? Ya, y ahora sí que lo último. Sí. Felipe Kast y sus intervenciones han sido muy polémicas en el contexto de la campaña del plebiscito constitucional. ¿Cuál es tu opinión de tu camarada y colega en el Senado? Yo lo quiero mucho, muy amigo mío, y no voy a emitir nunca una palabra de juicio respecto... Contra un amigo. Contra un amigo, no lo hago. Y trato también de no ir a la canilla. En esto es muy fácil ir a la canilla y estamos en tiempos de ir a la canilla. Y yo no quiero ir a la canilla. Yo creo que Felipe Kast es una persona inteligente y más allá de alguna intervención que si yo no pueda no ser bien recibida en redes sociales, también estamos en un periodo de funa extraordinaria y corre para lado y lado. Creo que no hay que cooperar con ese clima, a mí no me gusta. Luciano, ¿qué te gusta del nuevo texto que vamos a plebiscitar el 4 de septiembre? Y ahora sí que es lo último. Oye, me gusta el catálogo de derechos sociales. Creo que habría que haber sido bastante más específico en esa materia. Yo creo mucho en que el país, por angas o por mangas, está avanzando hacia una suerte de sociedad de bienestar donde tiene que tener asegurados ciertos mínimos básicos, al menos dos. Pienso en salud, pienso en pensiones, educación.
tal vez. Creo que a partir de esos básicos, tú tienes que construir. Y la explicitación de los derechos sociales, evidentemente también quedan supeditadas las posibilidades que tiene el país de prosperar, de crecer, de generar también una mejora económica para que se puedan llevar adelante, para que no queden en una cosa meramente declarativa. Y eso es lo que espero que suceda hacia adelante y ojalá que gane el rechazo. O sea, puede ser un texto base. A partir del 5. Yo creo que nosotros tenemos que considerar no solamente las modificaciones importantes a la del 80, el proyecto de Bachelet, que si uno lo ve hoy día parece... Extraordinario, dices tú. ¿Ah? Extraordinario. Pero y también obviamente sacar la buena práctica y la buena experiencia de esta Constitución. Si los países no se inventan de cero, y eso es lo que creo yo que tenemos que tratar de rescatar. Luciano Cruzcoque, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias. Pausa y ya seguimos con más en Días Contados. De regreso en esta edición de Días Contados recibimos a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, que ha estado en el centro del debate de cara al plebiscito del 4 de septiembre. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Oye, te vamos a empezar pidiendo una opinión, al igual que hicimos con Luciano Cruzcoque, sobre lo que está pasando en torno a la detención de Héctor Yaitul. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves al gobierno y cómo ves a las instituciones involucradas? Bueno, creo que era bien predecible que se iba a generar o ampliar esta querella, y creo además que esto da cuenta de que el gobierno se puede hacer cargo de los temas de seguridad en serio. Porque había un prejuicio al inicio de que un gobierno de izquierda más bien iba a ser más flexible con algunas cosas, y creo que esto ha probado que hay una mirada decidida a tener un diálogo en la Araucanía, sin duda. Natalia, tú participas en los comités políticos habitualmente. Sí. Y nosotros siempre tenemos amplísima curiosidad por saber cómo son los comités políticos. Comité político ampliado. Exacto, el comité político ampliado. Entonces los lunes de la mañana. ¿Le falta, le sobra, hay que afinar la política al gobierno? ¿Cómo está la política del gobierno? ¿Quién habla de política en el gobierno, si me permite sumar a tu pregunta, Paula? Carolita. Bueno, la verdad es que yo nunca antes había participado en un comité político, de modo que no tengo cómo hacer una comparación de cómo eran otros y cómo es este. Lo que sí puedo señalar es que lunes a lunes debatimos la semana política y también se avanza sobre los temas más de estrategia, o sea, cuáles son los próximos pasos en materia sobre todo de proyectos de ley, de enfoque del gobierno, y la verdad es que, bueno, allí está la ministra Isquia Siches, quien dirige, está el ministro Giorgio Jackson, la ministra Orellana, la ministra Vallejo. ¿Línea? Por ejemplo, la ministra Isquia baja línea política. La ministra Isquia hace más bien un relato de lo que ha sucedido en la semana, y son los ministros sectoriales quienes nos van bajando un poquito la estrategia, porque parlamentariamente es el ministro Jackson, y sobre todo en los temas de cuáles van a ser los anuncios de la semana en la ministra Vallejo. Yo creo que ellos funcionan bien como equipo, y creo que es un comité en el cual yo creo que quizás, como ha sido este primer periodo, nos ha costado entrar a fondo en algunas cosas, pero piensen ustedes, luna de miel corta, mucha coyuntura, plebiscito en ciernes, por lo tanto hemos tenido poco tiempo como para la cosa más reposada, más de perspectiva, pero algo se hace. ¿Qué opinas de un eventual cambio de gabinete? ¿Cómo el gobierno está preparado para un cambio de gabinete? ¿Es necesario un cambio de gabinete? ¿Como partido ustedes lo propician o se abstienen de propiciarlo? Lo piden a grito. No, nosotros nunca le hemos planteado al presidente, oiga, mire, ¿sabe qué?Nosotros creemos que... Yo creo que los ministros están en permanente evaluación, y creo además que seguramente ya ha transcurrido un tiempo suficiente como para que el presidente tome ciertos cambios en los equipos, no solo en materia de la gestión política, sino que en materia sectorial. Y creo que también es legítimo que el presidente se pregunte qué tipo de elenco requiere en todas las carteras para un escenario post-4 de septiembre. Porque yo me imagino que si el foco va a estar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con sacar adelante temas de inversión, temas sectoriales, o porque el foco va a estar en una recomposición política, bueno, yo me imagino que el presidente lo evaluará en su mérito a partir de aquello. ¿Cómo? Perdón. Dale, dimos 3 vueltas a la cabeza. Sí, claro. Sí, a mí me dieron ganas de preguntar si se imaginaba una ministra del Interior PPD, una mujer que tiene harto carrete en la política, que ha sido vocera, alcaldesa.
parlamentaria. A mí me encantaría que empieza con C el nombre y con T el apellido. A mí me encantaría que una militante o militante nuestro estuviera en el comité político. Creo que nosotros ya dimos pruebas de que somos un partido que se alinea con el gobierno, que tenemos oficio en gobernar y que podemos ser un aporte en el espacio donde se toman las decisiones. Así que, sin duda. Podría ser Carolina Toa en Interior, entonces. ¿Le gustaría? A propósito de lo mismo... Pero debo decir que el presidente no me ha dicho nada, Carolina tampoco, de modo que... porque suena un poquito... poco decoroso estar imponiendo nombres. Pero, eso es una expresión de deseo. Exactamente. Se entiende. Tú has participado, Natalia, en los otros gobiernos de la Concertación, en distintas posiciones. Sí. Y ahora te toca estar como presidenta de un partido que es parte de la coalición. ¿Tú ves diferencias entre lo que fueron los gobiernos de la Concertación y este gobierno? ¿Y cuáles? Veo diferencias, primero, etarias, obviamente. ¿Te parecen muy chicos? No. Estoy constatando un hecho. Que veo diferencias etarias. Veo una forma más horizontal que me llama la atención y que es un aprendizaje también. Yo soy de una generación que queda media ahí intermedia. Tengo 44 años, entonces no soy de los de la generación que estuvieron siempre en primera línea, pero tampoco soy tan joven como muchos de los ministros. Y veo una cosa... Ni boomer ni millennial. Claro. La incomprendida generación X. Aquí Claro. tienes un lugar seguro. Muy bien, me voy a quedar aquí. Es que una ministra nos dijo que éramos boomers, eso fue un poco... Lo cual ofendió, Sí. pero es lo que- cual ofendió Sí, a la conductora principal. No, pero es que... Hasta ahí llegó Carolina Urrejola. por No, supuesto, pero pensé que sí. eso no lo tolero. No, obvio. Entonces veo mucha horizontalidad, mucha frescura en el trato. Nosotros teníamos formas un poco más ceremoniosas. Eso es algo que me llama positivamente la atención. Me llama también positivamente la atención el que se debata de corresponsabilidad. O sea, a mí nunca antes me había pasado que podían haber espacios en que uno pudiese declarar, mira, puedo venir con mi hijo o Claro. mi hija. Ese tipo de cosas que yo creo que son humanizantes. En términos de perspectiva, la verdad es que diría que los gobiernos, sobre todo yo participé en la nueva mayoría, más digamos, dentro del corazón del gobierno, y diría que los actores jugaban más de memoria, porque tenían una trayectoria común haciendo política. Había mucho juego de memoria a pesar de las militancias. ¿Y eso es bueno? Creo que eso puede ayudar en la gestión, pero creo que esta generación lo está aprendiendo a hacer. Por lo tanto, es difícil visualizar cuando ellos ya puedan jugar más de memoria si van a ser mejor o no. Creo que es una generación que está muy bien formada, muy bien formada. Creo que además tiene profundas convicciones, tiene un sentido épico, está disponible a hacer renuncias por este proyecto. Y eso a mí me gusta, también me hace aprender de un sector que hasta hace poco nos sacaba la mugre. Entonces hoy día convivir y apreciar la diferencia y aprender de esa diferencia ha sido muy valiosa para mí. Natalia, ¿cómo, hablemos de esta propuesta que hace el PPD en caso de ganar el rechazo y de cómo ha sido recibida, que fue más bien recibida con frialdad al interior del socialismo democrático? Así es. Que establece 10 puntos, por ejemplo, que se entre directamente a la elección de los convencionales, que haya elecciones en noviembre, que se empiece a trabajar en enero, una serie de cuestiones, simple visito, etcétera. Y esto es visto desde el sector político tuyo como una declaración de derrota anticipada, digamos. O sea, una cosa es el acuerdo por el apruebo, pero esto es ir demasiado lejos. Mira, la verdad, yo lamento cómo llegó a la opinión pública el documento. ¿Por ¿Cómo qué? se filtró? ¿Por qué? A ver. Porque nosotros habíamos venido trabajando de manera reservada con el equipo constitucionalista. ¿Cuántos eran? Los equipos constitucionalistas creo que son 5 o 6. Y habíamos venido trabajando y habíamos pimponeado con algunos senadores, con algunos diputados, el tener este aporte al presidente. O sea, nosotros no pensábamos ni lanzarlo, ni mucho menos. Pero bueno. Pero lo conocimos. Sí, lo conocieron todos. ¿Y cuál era la idea de este documento? Era poder generar insumos al gobierno en un camino frente a la prueba y frente al rechazo, solo que lo que ha tenido más rating es el camino del rechazo. Dicho eso, lo primero es que yo creo que aquí ha habido un poco de incomprensión, porque no quiero hablar de mala intención. Ya. ¿En qué sentido lo digo? El domingo pasado el presidente en Chilevisión plantea una ruta en el caso de gane el rechazo. Al otro día sale el presidente del Partido Comunista planteando que también a él le gustaría que si se elige una nueva convención fuera de tal o cual forma.
Resulta que sale mi partido, insisto, no era el momento, quizás la forma, lo que sea, pero salimos con una propuesta y resulta que todos nos sacan la mugre. Entonces yo digo, a ver, tengo la obligación, sin duda, de plantear la posición de mi partido. Yo no salí a pegarle al PC porque quiere elegir una convención, en el caso gana el rechazo, igual a la que se eligió ahora. Por lo tanto, espero respeto también para una posición legítima de mi partido. Eso es lo primero. Y creo que además es legítimo poder no solo declarar lo que uno quiere o lo que uno plantearía, sino también creo que nosotros fuimos serios en un ejercicio en que poníamos escenario, poníamos un itinerario, poníamos argumentación de por qué era esta ruta y no otra. Por lo tanto, creo que en nada esto habla de derrotismo o de renuncia, para nada, porque al mismo tiempo estamos haciendo campaña por el apruebo y podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo sin problema. ¿Contigo? El Partido Socialista y el Partido Radical se bajaron, dijeron que no era momento para mostrar planes, ¿no? ¿Ellos no tienen planes? Es que ese es un buen punto, porque yo creo que todos están conversando qué va a pasar el día después de la eventualidad del apruebo y el rechazo. Nosotros hicimos un documento que, insisto, no fue la forma en que se conoció en la opinión pública, pero se conoció. Por lo tanto, nosotros sinceramos algo que al interior del partido era a propósito de un análisis respecto de lo que podía ser. Y creo que todo el mundo lo está conversando. Por lo tanto, esto va a contribuir al rechazo. Lo mismo nos dijeron con nuestra propuesta aprobar y mejorar y ya vemos en qué terminó. Terminó en un acuerdo que se basa gran parte de ese acuerdo en las propuestas que hizo el PP. Por lo tanto, si vamos a ser incomprendidos por trabajar seriamente en darle insumo al gobierno para un mecanismo de salida el 5 de septiembre en los dos escenarios, bueno, seguiremos en la misma senda. Pero Natalia, en política es súper importante la forma y probablemente un documento que se trabaja con 6 personas, con 8, con 10, con 12 y que se distribuye por WhatsApp no guarda la forma, porque la probabilidad que se filtre, tú lo sabes, es altísima. Y la pregunta es, ¿a quién le sirve que se filtre un documento de esas características? Porque si el objetivo final es apoyar al gobierno y apoyar al presidente, bueno, hay tantas formas de hacerlo. No, tú tienes toda la razón, Paula, porque, a ver, ustedes mejor que yo saben que a veces alguno filtra y después le hace una entrevista o quiere salir diciendo que tiene información. O sea, claro, recibe algo a cambio. Como el espíritu del filtrador. Y por eso también las formas fueron complejas. Ahora, ¿cuál es el punto? Cuando uno trabaja entre menos personas, porque teníamos que habernos juntado y todo, la toma de decisiones se estrecha. Entonces hoy día, con la modernidad, el riesgo que corremos es ampliar un poquito la socialización de la información para recibir más opiniones. Y yo siento que en ese trade-off, a mi juicio, importa más que muchas cabezas pensantes opinen. Y creo que se corre este riesgo que espero que no nos pase, y esto es un aprendizaje para ver otras formas presenciales, Zoom o etcétera, para poder seguir teniendo colaboración de varios, pero no correr estos riesgos. Exactamente. Natalia, hablemos del Partido Comunista. ¿Cómo evalúan ustedes el rol que cumple al interior de esta doble coalición de gobierno, el rol que han tenido sus voceros más vistosos, por lo pronto su presidente, pero también el alcalde Daniel Jadwe, en el contexto de la discusión constitucional y sobre todo respecto el Partido Comunista de los partidos que constituyen el socialismo democrático? Bueno, nosotros tenemos una buena relación con Guillermo Tellier. Yo creo que el PC ha impuesto agenda. Yo creo que eso no es algo sorprendente decirlo. Y ¿a costa del PPD y el PS, el socialismo democrático? No sé si a costa. Yo creo que aquí nadie puede decirle a un partido no hagas lo que tienes que hacer, que es tratar de poner temas en la agenda. Creo que vamos a tener fricciones, por cierto, somos partidos distintos, pero creo que en el propósito, en el foco, en las cosas relevantes, como la reforma tributaria, la reforma de pensiones y la campaña del apruebo, hemos trabajado muy bien juntos y no vamos a tener ningún problema. Y si en otros ámbitos vamos a tener matices, bueno, en buena hora es parte de la pluralidad de fuerzas que componen estas dos coaliciones, que finalmente también es un camino al andar. Nunca había habido un gobierno con dos coaliciones y eso no es tan fácil, pero le da pluralidad, le da un chasis interesante al gobierno y yo creo que esa es la línea.
Sí, en el comité político justamente no está el socialismo democrático, ¿no? En cierto sentido, porque está Giorgio Jackson, Camila Icta Vallejo. Siches y Camila Vallejo. Sí, en el comité político está Hacienda, ¿o no? ¿Está Mario Marcel? Sí. Está Mario Sí, Marcel. pero está también la ministra de la Mujer, Y está Ah, sí. Antonio Orellana. Antonio Orellana, sí. O sea, hay un socialismo democrático. Claro, hay un socialismo democrático, pero a lo que voy es que aquí recordemos que esta elección la ganó Apruebo Dignidad, ¿no? Y luego el presidente Boric decide incorporar al socialismo, a la nueva mayoría, al socialismo democrático, ¿no? Ustedes entran como al final, ¿no? Al final del proceso de elección, segunda vuelta. ¿Cómo han sentido la entrada de ustedes como esta invitación? ¿Cómo ha sido el aterrizaje en el gobierno de este grupo que se incorpora al final? ¿Cómo sienten ustedes? ¿Se sientan satisfechos? ¿Sienten que no le dan toda la bola que quisieran? Es que uno sabe esas cosas de repente de repartición, o sea, Sí, pues en la no, diaria, el- como ciertas tensiones entre. No, la pero gente estamos viendo del- el comité político, obviamente hay una... O sea, ustedes tuvieron no otro están participando. una precandidata diferente. Sí, claro. O sea, a ver, Hicieron campaña por otra precandidata y le pegaban al presidente. aquí hay dos cosas. Primero, no olvidemos que la campaña en general del Frente Amplio fue no sacando la mugre a la derecha, sacando la mugre a nosotros. Los 30 años, no sé qué, bueno, estallido mediante, todo lo que sabemos. Pero a diferencia de lo que hizo el Frente Amplio en la elección presidencial anterior, cuando Boric pasa a segunda vuelta, con un poquito más de votos que en su primaria, nosotros dijimos, o sea, es que aquí no nos vamos a perder ni un segundo. Vamos a poner todo nuestro activo a trabajar por el presidente Boric, porque su programa es bastante complementario con lo que planteamos nosotros y porque al frente estaba el candidato Kast, que era para nosotros un retroceso enorme. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando nos invitan a participar en el gobierno, yo lo sintetizaría de la siguiente manera. Es como cuando uno llega a un colegio nuevo, cuando todos los restos se conocen y uno llega el primer día. Llegas escuchando, observando. Se sintieron unos novatos. Nos sentimos... Novatos en la coalición. Exacto, porque aquí hay una generación distinta que había hecho política de manera distinta, donde habíamos tenido contrapunto, y lo primero fue despejar los prejuicios. O sea, primero que aquí no venían unos dinosaurios a los 30, que habían personas que hacían aportes, que había reflexión, o sea, que habían partidos que tienen historia y que la historia significa de dulce a gras siempre. Y sin embargo, Giorgio Jackson echa eso por tierra, podría decir uno, cuando hace pocas semanas habla de una superioridad moral de ellos versus los que gobernaron antes. Me imagino cómo habrá sido ese comité político ampliado después de esas declaraciones, Natalia. Fue duro porque además esa arrogancia de esos dichos no solo molestan en lo político. A muchos de nuestros militantes les duele. No estoy hablando de los próceres, estoy hablando de los militantes de base común y silvestre, que sienten que más bien la historia ha sido difícil para ellos, que fueron parte de la reconstitución de la democracia, y que alguien les diga, mira, nosotros tenemos valores mejores o superiores, es complejo, porque además, y esto me lo decía un viejo militante, Porque además no es cierto. me diría un viejo militante, preguntemos cuáles han sido sus errores, sus desaciertos, cuando tengan 60 años. Porque finalmente la biografía también hace que uno tenga más carrete, sin duda. Entonces, bueno, pero creo que el ministro Jackson pidió las disculpas correspondientes. ¿En esa reunión pidió disculpas? Ya había hablado con algunos por teléfono, Llamó por teléfono, ya. pidiendo disculpas y todo. Y está bien, si finalmente acá no hay que pegar en el suelo, hay que buscar la manera de seguir conviviendo para construir. Los desafíos que vienen son demasiado importantes y nosotros no nos podemos perder en esas cosas. Pero déjame- ¿Duelen? Sí, duelen. Sí, obvio. pero déjame seguir la lógica del militante que te comentó lo que te comentó. Lo que él dice es que a medida que esta generación avance, más años, más carrete, van a tener los desvalores No. que él dice que la generación precedente tiene. O sea, es un No, que quiero van a ir entender la maleando. lógica. No. Lo que pasa es que él me decía, mira, aquí
lo que él quiso decir, como tenemos valores distintos, finalmente es decir, nosotros somos impolutos y estos se han mandado con Doro. Por eso, y es un problema de tiempo para que dejen de ser, para que se vuelvan, dejen de ser impolutos. Mientras más estás en política, más te mancha eso. Mientras más estás en política, más errores puedes cometer, que no es lo mismo que cometer delito no, estamos hablando de cosas distintas. O sea, nosotros somos un partido, sí, para sincerar las cosas, que hemos tenido conflictos graves de interés, que hoy día cosas que en su minuto pasaron y que eran problemas éticos, hoy día son delitos. Y eso no lo podemos repetir nunca más. Eso está clarísimo y hemos dado prueba de tratar de enmendar el rumbo respecto de aquello. Dicho eso, en tema de valores, nosotros, lo prístino o no prístino, claramente aquí hay un ejercicio de que la experiencia también hace que cometas errores, que no es lo mismo que delito. Que es como una ley de la vida, en el fondo. Sin ¿no? duda, sin duda. Natalia Gentili, un gusto haberte tenido acá en el programa. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias, Natalia. Y nos vamos, termina esta edición de Días Contados. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros como cada noche. Paula Walker, que estés muy bien. Muchas gracias. Juan Diego, nos reencontramos. JD, buenas Chao, noches. chao, que estén bien.